Yo en la infancia sufrí todo tipo de maltrato, físico, psicológico, sexual. Los primeros recuerdos que tengo son de la violencia que ejercía mi mamá, mi papá. Mi mamá, por ejemplo, se iba durante días y me dejaba sola, sin comida, sin luz, sin agua. Y en esas circunstancias fui creciendo. Después ella, a partir de más o menos mis 4 años, comenzó a traer hombres a la casa, que eran hombres que venían a tener relaciones sexuales con ella, pero que algunos de estos señores que venían querían tener relaciones sexuales conmigo y bueno, le daban plata a mi mamá para que ella, bueno, después se comprara sus pastillas, sus cigarrillos y bueno, cubriera sus necesidades, porque claramente en la casa jamás había comida, no es que este dinero se utilizaba para comer, para alguna otra cosa, solamente este dinero, producto de mi explotación, se utilizaba exclusivamente para sus necesidades, cubrir sus necesidades. Fui explotada sexualmente desde aproximadamente los 4 años y fui explotada tanto por mi tía, mi mamá, es decir, por todo mi ámbito familiar. A los 13 años aproximadamente, antes en realidad de los 13 años, mi mamá y mi papá comienzan a hablar de un gran negocio que les iba a salir digamos, un negocio que para ellos iba a ser fundamental. Tuvieron como varias idas y vueltas con este negocio hasta que a los 13 años me venden o me entregan, digamos, la verdad que alguna de esas dos cosas sucedió, a lo que era una red de prostitución. Y bueno, estuve en 2 departamentos privados de acá de la ciudad, ejerciendo la prostitución. Se utilizaban mucho las menores para lo que eran los servicios especiales, es decir, estaban los servicios convencionales, que era la persona que venía al departamento, digamos, pagaba media hora, 1 hora o las horas que quisiera, digamos, y el servicio, digamos, común. Y después estaban los servicios especiales que, bueno, implicaban otras cosas, digamos, como la palabra misma lo dice, servicios especiales, y que en general, digamos, en los servicios especiales siempre yo en los departamentos que estaba éramos aproximadamente en cada uno éramos, ponele 8 chicas, 9, variaban, no éramos siempre las mismas, siempre la misma cantidad. Pero en general, para los servicios especiales siempre se buscaban las chicas más chicas, digamos, no, nunca, o al menos en los lugares donde yo estuve, nunca estaban en los servicios especiales las chicas más grandes. En las instituciones, cuando estuve de chica, a los 6 años, fue realmente muy doloroso para mí. A ver, los que nos cuidaban estaban con armas largas, nos encerraban, nos esposaban. Y supuestamente era un lugar de cuidado de niños pequeños, porque, digamos, eran de 0 año a 12 años, digamos, lo máximo. Y en esas condiciones éramos tratados absolutamente todos. Luego, a los 14 años, ingreso a otras instituciones, hasta la mayoría de edad, que en aquel momento era los 21. Y en todas las instituciones que estuve, más allá del maltrato común y normal que uno sufre estando en una institución, yo fui abusada sexualmente en las instituciones por quienes en ese momento eran los directores de las instituciones. Esta fue información que tuvo el Consejo de Derechos, que era en ese momento, digamos, de quien dependían las instituciones, de los diferentes directivos, defensorías,
todo el aparato que supuestamente se dedica a cuidar a los niños tuvieron conocimiento de estas situaciones de abuso y todos decidieron, porque fue una decisión, no hacer nada y no denunciar y mirar para el costado, para llamarlo de alguna manera. Yo la violencia sexual, para definirla de alguna manera, que sufrí fue en las instituciones, realmente fue muy compleja, porque en uno de los hogares donde yo estuve, no solo me violaban a diario, sino que además me drogaban, digamos, con pastillas, porque uno de los directores era psiquiatra, entonces sabía cuál pastillas dar, cuál no, y cuál era el efecto digamos, ante la combinación de los fármacos. A niveles de que yo quedaba en una situación donde no podía, digamos, moverme, es decir, mi cuerpo quedaba completamente inmovilizado directamente. A un nivel que claramente él podía hacer lo que quisiera porque mi cuerpo no tenía movimiento, no tenía reacción. Yo no podía ni siquiera mover las manos o intentar, porque ni siquiera podía hablar directamente en el estado que quedaba, para poder decir no o poder hacer algún tipo de reacción. Esta misma persona, la primera vez que sucede, me amenaza y me dice: ¿a vos quién te va a creer si vos lo vas a decir? Con tu historia nadie te va a creer. Todos van a decir que bueno, que vos estás poniendo en mí lo que a vos te pasó en otro lado. Cosa que era cierta, porque cuando yo lo pensé, efectivamente, ¿quién me iba a creer? No había posibilidad que alguien me creyera. El recuerdo que yo tengo de ese lugar es como sentir en el día a día, porque él me estaba asesinando con las pastillas que me daba. Porque lo recuerdo hoy en el cuerpo, cómo mi cuerpo se iba muriendo de a poco. Y no hubo una persona. Había juzgado, había defensor de menores, había organismos de niñez, había defensoría, había infinidad de instituciones, los cuales ninguna hizo absolutamente nada. En el último hogar donde estuve con mi hermana es muchísimo más chica que yo. En ese lugar la amenaza había cambiado, la amenaza era mi hermana. Siempre parto de la base que la justicia no existe, que es una mentira, que es una farsa. Al menos el sistema judicial de la Argentina creo que es, yo no conozco de otros países, pero es uno de los peores que puede existir. Yo hoy, después de 20 años aproximadamente, yo considero que no tuve justicia. La primera denuncia, pues yo ya había estado bajo juez de menores, digamos, de más chica, se hace cuando yo tengo 14 años. Y el primer recuerdo que yo tengo de esa denuncia que se hizo, cuando yo ni siquiera entendía que implicaba un delito, que era un delito, no sabía qué era, lo que recuerdo es que la fiscal arreglaba con la persona del hogar, yo estaba institucionalizada, qué era lo que se ponía en la denuncia y qué era lo que no se ponía en la denuncia. Esa es la primera imagen que yo tengo de la justicia, de lo que la gente llama justicia. El segundo recuerdo que yo tengo es ese mismo día que me hacen la pericia, digamos, fueron varias pericias que conformaron eso. La propia perito, cuando yo le termino de contar lo que me había pasado, me dice: ¿y vos estás segura de que lo que me estás diciendo es cierto o me lo estás diciendo porque te querés ir de tu casa? A lo cual yo, con 14 años, después de la situación que había pasado, le dije: ¿y después de todo lo que me pasó, qué persona querría estar en la casa? Es decir, yo le tendría que explicar a la perito que me estaba peritando a mí, digamos, qué era lo que implicaba lo que estaba sucediendo. Yo no creo bajo ninguna circunstancia que se pueda ejercer, digamos, de forma libre la prostitución. Creo que es una de las formas de esclavitud
digamos que si bien viene de muchísimos años, pero hoy sigue, digamos, vigente e inclusive sigue sosteniéndose, digamos, y avalándose, digamos, por los diferentes gobiernos, por, digamos, el propio Estado lo avala, la justicia, la policía. A ver, es un delito que no podría darse si no fuera, en principio, por el aval de la policía, luego por el aval de la justicia y luego por el aval, digamos, de la propia política. No existe ejercicio libre porque la persona queda degradada a un nivel que deja de ser persona, se termina convirtiendo en un objeto para, digamos, para que el otro haga lo que quiera. Yo recuerdo una vez con un cliente que el señor llegó, me dijo, bueno, yo ya sé que vos no estás acá por tu propia voluntad, digamos que vos estás obligada a estar acá, así que decime qué es lo que vos querés que, digamos, como para que yo estuviera mejor. Y le dije, y mi respuesta fue, yo estoy acá para cumplir tu voluntad, así que vos decime qué es lo que vos querés y yo lo hago, sea lo que sea. Esa fue mi respuesta. Así que eso es lo que implica la prostitución. Una persona que deja de ser una persona se convierte en una cosa que el otro puede hacer lo que quiera. Inclusive si quiere matarla, matarla. Si quiere lastimarla, lastimarla. Si quiere tirarla por la ventana, tirarla por la ventana. Lo que se le ocurra.